Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Filmora. Y aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal y a todos los que hacen preguntas, comentarios y sugerencias, porque me dan buenas ideas para contenidos de mis videos. Además, les recuerdo que suscribirse a mi canal es gratuito, es muy fácil. Solo das clic en este botoncito que está ahí y listo. Muchas gracias. Empecemos. ¿Y qué es Filmora? Bueno, primero quiero agradecer al profe Tito por sugerirme este video y por su paciencia. Y él, entre lo que me escribió, me pide que hiciera yo un video donde pueda yo explicar cómo agrego iconos a mis videos para hacerlos más entretenidos. Entonces voy a aprovechar para hacer este tutorial de Filmora. Es un tutorial básico con todos esos detalles. Bien, ¿qué es Filmora? Pues es un programa que te va a ayudar a crear videos profesionales. Cualquier usuario pueda usarlo fácilmente, sin importar la experiencia que se tenga en estas aplicaciones. El problema es que es de paga, entonces eso quiere decir que hay que pagar para usarlo, porque aunque hay una versión gratuita que tú puedes bajar y probar, tiene algunas limitaciones. La más grande es que al hacer tus videos sale una marca de agua de Filmora. En un próximo video te voy a dar algunas opciones de programas gratuitos de editores de video para nosotros los pobres. Voy a usar la versión 9, pero ya hay una nueva que es la X y también la versión Pro. Muy bien, y ahora, ¿cómo lo instalo? Muy fácil. Nos vamos a la computadora y te enseño cómo. Instalarlo es muy fácil. Nos vamos a la página de Filmora y ahí vas a dar clic en este botoncito donde dice pruébalo y empieza a bajarse el programa. Una vez que ya se baja el programa de instalación, le das doble clic y empieza el proceso de instalación. Le das clic instalar. Y listo, ya se instaló y puedes iniciar el programa dando clic aquí y empieza a ejecutarse el programa. Y listo, ya está el programa instalado y corriendo. Ahora, ¿cómo empiezo a usarlo? También es fácil. Vámonos al programa y te voy a enseñar cómo. Usarlo es muy sencillo. Lo primero que vas a hacer es importar. Aquí donde dice media, vamos a importar un video, una imagen o un audio. Te vas donde tengas algún video, escoges el video. Yo voy a escoger este clip que está aquí, porque yo en todos mis videos que subo a YouTube hago un tráiler para ponerlo en mis redes sociales. Entonces voy a aprovechar para editar el tráiler y veas cómo lo hago. Esta línea roja se llama cabezal de reproducción. Entonces, donde esté el cabezal de reproducción, le damos clic en el símbolo de más en el video que importaste. Te pregunta que si quieres dejarlo con las mismas características del proyecto o lo quieres cambiar. Lo puedes dejar igual o cambiarlo ahorita o cambiarlo después al exportar. Ya está el clip de video en la línea de tiempo. Esto se llama línea de tiempo. Aquí está las opciones del programa. Aquí están unas áreas en donde vas a tener todos tus clips, imágenes y audio, tus canciones. Aquí vas a tener un audio que viene incluido en el programa o tú los puedes ir incluyendo. Aquí puedes meter algún título, alguna transición, algunos efectos, elementos. Incluso puedes partir la pantalla en dos videos. Si le das doble clic a tu clip que está en la línea de tiempo, aparecen las opciones del video. Ahí están las opciones de video, opciones de audio, color, movimiento. Por ejemplo, de audio, puedes subirle el volumen, ponerle un ecualizador, lo que tú quieras. Al video puedes hacer algunas transformaciones, lo puedes voltear, mira, hacerlo más chiquito, quiero un 50% más chico, o déjalo como estaba.
Si le cambias el tamaño para que no pierda la simetría, das clic en una esquina y lo arrastras y ya no va perdiendo, porque si lo haces de los lados, mira cómo pierde la simetría, ¿verdad? ¿Y cómo agrego música? Muy sencillo. Aquí Filmora tiene una colección de algunas pistas que tú puedes utilizar. Haces lo mismo, le das clic en el símbolo de más para agregarlo al proyecto y ya lo agregó al proyecto. Si te fijaste, se desapareció el clip de video porque está muy grande esta pista. Tú lo que puedes hacer es reducir la línea de tiempo para que alcances a ver todo. Con este botoncito te vas al inicio y si te fijas ya tenemos aquí el audio, pero pues está muy grande, ¿verdad? Le damos botón derecho en el audio y eliminar desde donde está el cabezal de reproducción hasta el final del clip. Y mira, ya tenemos. También lo mismo, le puedes bajar el sonido, le puedes bajar. Si alguien está hablando, pues para que se oiga, ¿verdad? Vamos a reproducirlo. ¿Quieres saber cómo crear un video con el programa Filmora? También hay otros sitios en internet como YouTube tiene una librería de audio donde hay muchas pistas y ahí puedes tú tomar también música que no tenga derechos. Porque si tú usas música que tenga derechos de autor, pues infringes la ley y tendrías que pagar los derechos. ¿Cómo agrego una imagen? Pues igual de sencillo, te vienes a la sección de media, con el botón izquierdo del mouse le das importar o le das doble clic, nos vamos a las imágenes y tú puedes importar la imagen que tú quieras. En este caso yo voy a importar una imagen que he usado continuamente. Por ejemplo la puedo yo incluir en mi línea de tiempo. Si le doy aquí más, se va a cortar este clip y lo va a poner ahí en medio, mira. Y no queremos eso. Se va a importar donde está el cabezal. La otra es que tú lo puedes darle clic con el mouse y arrastrarlo y ponerlo donde tú quieras que se vaya. En este caso particular quiero poner esta como fondo. Subo el clip de video y ya me puso aquí una pista nueva. Otra manera de agregar una pista es dándole clic con el botón derecho del mouse y agregar video, pista de audio, borrarlos, etc. Entonces ahora me lo traigo yo aquí, lo hago al mismo tamaño, pero no se ve. ¿Por qué? Porque aunque tengo fondo verde, tengo que decirle al Filmora que tengo un fondo verde para este clip. Entonces tú tomas este gotero para tomar el color de tu fondo de pantalla, le cambias las opciones hasta que veas tú que se ve bien tu imagen. Otra manera en que puedes verlo un poquito mejor es dándole clic en esta opción de Alpha Channel para que lo veas en blanco y negro. Mira cómo se ve esto. Aquí se debería de ver blanco todo esto. Entonces quiere decir que ese color que escogí no funcionó. Podemos tomar otro, 100, 50, le bajamos, parece que ahí le quitas el alfa y ya está el fondo. ¿Quieres saber cómo crear un video? Y ahora, ¿cómo agrego una transición? ¿Y qué es una transición? Bueno, para que no se vean cambios bruscos entre imágenes, vamos a suponer que yo quiero recortar el clip de aquí y ahora quiero recortarlo hasta el final. Ya se acortó. Los reduzco todos. Entonces aquí va a haber un cambio. Vamos a tocarlo, vamos a reproducirlo. Ahí se vio un cambio brusco. Me voy a las transiciones, busca la transición que a ti te guste. Vamos a suponer que quieras usar esta transición y ya se la pones ahí. Vamos a ver cómo se ve esa transición. ¿Quieres saber cómo crear un video con el programa Filmora? En este video entonces Filmora tiene muchas transiciones que tú puedes utilizar, incluso puedes cambiar la duración de esa transición. Esta tiene 2 segundos, se la puedo cambiar a 1, por ejemplo, y ahí está. Te voy a enseñar a Filmora. En este video te voy a enseñar lo fácil que... Y ahora, ¿cómo agrego un elemento o un icono? Bueno, un elemento son efectos que tú le puedes ir dando. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero ponerle este símbolo de me gusta. Vamos a suponer que lo quiero poner aquí, le doy doble clic para que se vaya a ver el tamaño. Tú lo puedes reducir para que no tape tu cara, lo puedes poner donde quieras. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve ese video completito. Y si te gusta, dale. No olvides suscribirte y activar la campanita.
Si te fijaste, se desaparece muy bruscamente. Le puedes poner una transición para que no desaparezca tan bruscamente. También le puedes acortar la duración. Y ahora vemos cómo se desaparece. De suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el video. Y ahora, para que tenga otro tipo de final, le puedes poner otra transición aquí al final para que haga el efecto como que se desvanece. Vamos a ver. Y si te gusta, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el video. Para que no se corte el audio tan bruscamente, le haces un fade out al audio. Le das doble clic a la pista y al fade out para que vaya bajando poco a poco el volumen hasta que se apague. Y si te gusta, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el video. Ya quedó mejor. También puedes usar cualquier imagen y hacerla como un icono. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a importar una imagen. Vamos a importar esta camarita que está aquí. La vamos a poner aquí. Vamos a suponer que tú la quieres mostrar. Le das doble clic. Pues está muy grande, ¿verdad? Le quitas los efectos que pudiera tener. Le cambiamos el tamaño, por ejemplo. Vamos a ponerla en un 50%. Te la traes aquí arriba, donde tú quieras. Ahora te vas a movimiento y le dices que aparezca, que vaya de arriba hacia abajo. Le das doble clic en este efecto. Ahora vamos a ver cómo lo va a mostrar. ¿Quieres saber cómo crear un video con el programa Filmora? En este video te voy a enseñar. Si no quieres que se vea ese fondo blanco, pues ya utilizarías tú un programa como el Photoshop y lo haces transparente esta parte y ya se va a ver el fondo de atrás. Ahora, ¿cómo exporto el video? Pues también muy sencillo. Le doy clic aquí donde dice exportar o me voy aquí donde dice exportar. Cualquiera de ellos es lo mismo. Le pones el nombre al video. Le puedes cambiar las características, por ejemplo, lo puedes hacer un poco más chico, un poco más grande, como tú quieras. Escoges tú el formato, normalmente MP4, pero puedes utilizar otros formatos si tú deseas. Le dices exportar, empieza a exportarlo y cuando termine nos va a avisar. Y listo, ya lo exportó. Con este botoncito puedes tú ir a la carpeta donde te lo puso. Le das clic ahí. ¿Quieres saber cómo crear un video con el programa Filmora? En este video te voy a enseñar lo fácil que es. Abajo te dejo la liga para que veas todo el video completito. Y si te gusta, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el video. Y de esta manera tan fácil podemos usar Filmora. Espero que te haya gustado este tutorial para que tú puedas crear tus propios videos utilizando Filmora. Y si lo lograste, por favor, escríbemelo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que estaré subiendo de Filmora y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.